y bienvenidos a Radio Brocense. Esta es tu radio. La Virgen de la Montaña ruega que no le roben tesoros de sus entrañas. Y dice la Madre Tierra que no entiende el por qué le están haciendo la guerra. Hartito ya de mentira y de los sucios negocios, hartito ya de mentira que riqueza da unos pocos y que muchos traen la ruina. Ay, ay de los sucios negocios. Buenos días a todos los presentes, también a los oyentes, desde Radio Brocense, desde el Instituto El Brocense de Cáceres. Esta mañana de abril, que es el Día del Centro, además, celebramos el Día del Centro y vosotros que estáis un día justito antes del pistoletazo de salida de Cáceres Abierto en la 4ª edición ya. Nos acompaña en el estudio de Radio Edu Ana Jiménez del Moral, responsable del área de museos y colecciones de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Julio Vázquez Ortiz, comisario de la 4ª edición de Cáceres Abierto 2023. Muy buenos días, muy buenas, Nacho. Alonso Gil, uno de los artistas invitados de esta nueva edición y de los pocos artistas extremeños que tienen obra en el Reina Sofía. Buenos días, Alonso. Buenos días. Y bueno, al otro lado de la mesa tenemos a 5 grandes alumnos de primero de ESO, ¿vale? Que están participando en un programa educativo que se llama el programa Proyecta, con un proyecto que se llama De Cáceres Abierto al Aula. Aitana Iglesias, buenas Aitana. Buenos días. Hugo Lopo. Hola. Iker Macías. Hola. Nerea Rodríguez. Hola. Y Amin Sadiki. Hola. Y en la mesa técnica pues tenemos a Carlos Sánchez, profesor de Física y Química. Hola, buenos días. Y bueno, el que os habla, Nacho Lobato, profesor de plástica de estos monstruos, de algunos de ellos sobre todo. Y bueno, coordinador de este bonito proyecto. Estaré aquí moderando un poquito las entradas de los alumnos y cuando deje de hablar, dejo ya para el resto. Este proyecto de Cáceres Abierto, bueno, pues fundamentalmente lo que queremos es dejar evidenciar que cualquier ciudad genera conceptos, ideas, cultura, vivencias que son trasladables al aula y es posible aprender de esa ciudad, no tener las aulas de los centros educativos de espaldas a lo que ocurre en su ámbito más cercano que es su ciudad, ¿no? Y en ese marco, en esa línea, es con lo que hemos querido, bueno, pues aprovechar esta oportunidad que nos brindáis y que agradecemos enormemente de poder traer la cultura a través de este proyecto a las aulas de nuestros alumnos y también, bueno, pues generar un material que pueda ser interesante para otros niños de toda Cáceres y de toda Extremadura.
que pues eso, que pondremos un poco en servicio para el resto y que se puedan acercar pues al arte nacional e internacional, porque en esta edición tenemos esa suerte de poder contar, bueno, como en otras ocasiones, a algún artista internacional. Y bueno, pues doy la palabra a Hugo. Muchísimas gracias por permitirnos hacer esta entrevista y que nos acompañen hoy que celebramos el día de nuestro centro IES El Brocense. Ha sido un placer y un reto conocer más de cerca este evento y su organización y sus participantes, pero aún más poder conocer y aprender y poder resolver nuestras dudas. Las cuestiones que plantearemos creemos que pueden ser interesantes no solo para nosotros, sino para todo el colectivo de estudiantes de Cáceres y todo lo que quiera acercarse en esta edición de Cáceres Abierto. Julio, ¿qué es Cáceres Abierto? ¿Cómo y dónde y cuándo surgió la idea de Cáceres Abierto? Por otro lado, nos gustaría que nos contara cuáles son los conceptos que se han lanzado a los creadores de la edición de 2023 de Cáceres Abierto. Muchas gracias, Hugo, Nacho, todos vosotros. La verdad, aunque acordamos no extendernos, pero es que no nos queda más que daros las gracias a vosotros, porque este proyecto, ya lo hemos hablado incluso en Petit Comité, ¿no? Representa muy bien cuáles son los objetivos de Cáceres Abierto, ¿no? Cáceres Abierto surge precisamente por entender el arte y la cultura como un servicio público, ¿no? De esta forma, cómo y cuándo le trasladaré ahora a Ana, que es la responsable desde Consejería de Cultura de que eso exista, ¿no? Y cómo surgió, pero sí que os puedo decir qué es, ¿no? Cáceres Abierto es un programa de arte y cultura contemporánea que aglutina intervenciones en el espacio público, exposiciones, talleres y debates, todo hecho de una forma horizontal y siempre con actividades ex profeso para la ciudad de acogida, siempre linkados con diferentes colectivos, asociaciones, institutos o entidades educativas, ¿no? Incluidas en el proceso de desarrollo de cada una de esas obras de arte desde el minuto 1. ¿Vale? Eso podemos decir, de alguna manera, que es Cáceres Abierto en esencia. ¿Conceptos este año? Pues mira, este año siempre intentamos linkarlo todo con lo que ocurre, cómo está la ciudad, ¿no? Cómo entendemos que es nuestro territorio, ¿no? Que es el que debemos reconocer, ¿no? El arte se debe hacer siempre los artistas deben trabajar para nuestro territorio porque el arte nos permite generar un pensamiento crítico, que pensemos, que reflexionemos y que hablamos y debatamos entre nosotros, ¿no? ¿Por qué ese monumento está ahí, ¿no? ¿Y por qué se puso? ¿Y qué hizo ese hombre, no? O por lo menos poner en debate qué es lo que realmente se hizo ese hombre, si merece la pena porque esté ahí o no. Todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos derecho a plantearnos. Entonces, este año nosotros pensábamos en cómo nos pasa ahora, pensamos, por ejemplo, me imagino si escucháis las noticias o leéis los periódicos, ¿no? Se habla, pues, los trenes de Extremadura, ¿no? Que no llegan nunca, pero luego aparece un político. Sí, que el año que viene llegan. Y lo mismo pues, con el empleo, ¿no? Que hay mucho paro, pero luego aparece otro político. Que el año que viene lo conseguimos, pero no lo conseguimos, ¿no? Y por eso entramos en ese concepto de utopismo. No utopía, que es lo que queremos, tener todos trabajo y vivir felices, pero estamos constantemente pensando en esa utopía, al final nos frustramos y entendemos que no llegamos a ese objetivo que es el estar bien, ¿no? Con lo cual, esa frustración nos lleva al segundo concepto, que es algo más global, que entiendo que lo habéis escuchado, sobre todo después de esta pandemia que nos ha tocado sufrir y que encaja con lo que está ocurriendo en todo el mundo, que es el de colapso. Colapso social, colapso económico, colapso ecológico, ¿no? Como de repente vemos que hay problemas que no terminan de solucionarse y que nos unen a todos en un único objetivo, ¿no? Y por eso, en última instancia, el último elemento conceptual que nos une en Cáceres Abierto es la reconstrucción. Al final hacemos un proceso que tiene mucho que ver con cómo funcionan las sociedades en periferia, los que estamos lejos de los centros, de las capitales económicas, los que estamos lejos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, ¿no? Tenemos nuestra propia identidad y tenemos que trabajar para evolucionar según nuestra propia identidad. No tenemos ni por qué, ni siquiera nos vendría bien copiar lo que hacen esos otros sitios, ¿no? Entonces, esos procesos que nos ocurren en periferia nos pueden ayudar a pensarlos, a repensarlos y a buscar soluciones a través de la cultura, ¿no? Eso es un poco por donde giran todas las intervenciones que hemos hecho este año en Cáceres Abierto, y me he extendido en exceso porque quería pasar la palabra a Ana, si no os importa, porque ella sí puede contarnos cómo surge Cáceres Abierto.
días. Yo también, lo primero, manifestaros nuestro agradecimiento por dejarnos compartir con vosotros este ratito y trasladaros nuestras ideas sobre este proyecto, que para la Junta de Extremadura es un proyecto muy importante. Desde hace muchísimos años, desde el principio de los años 2000, que vosotros ni siquiera habéis nacido, la Junta de Extremadura tenía siempre un proyecto de arte contemporáneo en Cáceres. En un principio fue una feria de arte en la que venían galerías que vendían obras de arte, que se llamó Foro Sur y se mantuvo en el tiempo pues eso, bastantes años. Después hubo otro proyecto diferente que fue Foro Arte Cáceres, en el que se mantenía un poco esa parte comercial, pero también había exposiciones, y en el año 2016 nos planteamos pues redefinir ese modelo para que se adecuara mejor al contexto de la sociedad en ese momento. Entonces pensamos que la mejor fórmula, la mejor opción era sacar un concurso público para que profesionales de nuestro sector, el de las artes visuales, pudieran presentarnos propuestas para tener el mejor proyecto posible para la ciudad de Cáceres. En ese concurso público que nosotros publicamos para invitar a esos profesionales y recabar esas buenas ideas, pues sí que lanzamos una serie de ideas que nos parecía que tenían que estar en la base de ese proyecto. Entre esas ideas pues estaba la dinamización del espacio público. Habíamos trabajado en esos años anteriores en modelos de proyectos que eran proyectos más bien de puertas para adentro, y ahora pensábamos que era el momento de que el arte, las prácticas artísticas contemporáneas salieran a la calle, y ese era uno, digamos, de los requisitos que se establecía en ese concurso público. Pero también teníamos claro que queríamos un proyecto participativo, como comentaba Julio, que pudiéramos dar voz a la ciudad y que la ciudad junto con los artistas pudieran lanzar propuestas que pudieran aportar o visibilizar o simplemente tender esos lazos para generar ese diálogo. Queríamos también que hubiera un diálogo con la propia ciudad, con su arquitectura, con su patrimonio cultural, y queríamos además pues que todo eso se pudiera hacer de una forma amable y que la gente pues fuera participando poco a poco del proyecto. Sabíamos que era un reto porque trabajar en el espacio público es complicado, porque la calle es de todos, ¿no? Y no siempre las cosas que allí instalamos se entienden, pero para eso es importante lo que hacéis vosotros aquí, que nos ayudáis a ser altavoz y mediadores de nuestro proyecto y a que se pueda entender bien, y pensamos también que a lo largo de estos años pues hemos ido consiguiendo dar pasos para que Cáceres Abierto sea un proyecto cada vez más consolidado en la ciudad. Muy bien, Ana. ¿Iker? Pues esta pregunta va dirigida a Ana. Está a punto de inaugurarse la 4ª edición de Cáceres Abierto y en las anteriores no ha dejado impasible al público. ¿Cómo evalúan que ha sido acogido este proyecto por las instituciones y por la sociedad cacereña en las ediciones anteriores? Pues un poco al hilo de lo que os decía, por la parte, en cuanto a la parte institucional, desde el principio hemos ido de la mano de la Diputación de Cáceres y del Ayuntamiento, porque era fundamental contar con su colaboración para poder llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. El Ayuntamiento, pues para que os hagáis una idea, simplemente por todo lo que son los permisos para que podamos trabajar en la calle. Tenemos que hacer ahí un trabajo administrativo para conseguir que desde el Ayuntamiento se den los permisos y hacer todo de la forma más correcta posible. En el caso de la Diputación, igual, ellos colaboran con la Sala de Arte El Brocense, que seguro que la conocéis, que está en la calle San Antón, frente al Gran Teatro, y que desde la primera edición ha sido un núcleo importante para nuestro proyecto. O sea que la parte institucional, la verdad que desde un principio sabíamos que no podíamos trabajarlo solos y encontramos buenos aliados que nos han ayudado en estos
estas 4 ediciones de Cáceres Abierto. Y respecto a la sociedad, la verdad que valoramos muy positivamente cómo de la primera edición, que era un proyecto muy novedoso, en algunos momentos incluso podía parecer hasta extraño, yo creo que gracias al trabajo de todos y también al vuestro en este caso, cada edición hemos ido consiguiendo que se comprenda mejor lo que se está haciendo y que la sociedad lo reciba pues desde una perspectiva positiva. El año pasado, por ejemplo, las piezas de Amparito generaron mucho debate y ese ha sido también uno de los objetivos, generar, como decía Julio, ese pensamiento crítico, que se puedan poner sobre la mesa temas que preocupan a la ciudad, que os preocupan a vosotros como ciudadanos y que a través del arte se pueda generar ese diálogo, ese pensamiento, y yo creo que cada edición en ese sentido hemos ido un poquito más allá y hemos conseguido que ese espacio de diálogo que es Cáceres Abierto esté cada vez más claro y más consolidado y sea más reconocido por todos. La siguiente pregunta va dirigida a Julia. A nosotros y a nuestros compañeros nos ha hecho dialogar y discutir mucho lo que vamos conociendo sobre los conceptos y las obras. ¿Cómo creéis que va a reaccionar el público a esta edición de Cáceres Abierto? Pues mira, nosotros nos vale con que reaccionen, ¿no? No queremos dirigir el pensamiento de nadie. Lo que queremos precisamente es eso, lo que os ha hecho a vosotros, ¿no? El que cuando veáis esa pieza en la calle, por lo menos os invite a preguntaros determinadas cosas, ¿no? Pues ¿por qué es así? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué tiene este color? ¿O por qué tiene estos elementos dentro, ¿no? Entonces, básicamente nuestro objetivo es eso, que habléis, que reflexionemos y que el debate sea abierto, libre y sin ningún tipo de intervención por otra persona que no sea nuestra propia opinión. Bueno, por ahora se va consiguiendo porque aquí se genera, ya os lo digo. Qué bien, nos da mucha alegría. Amín. Lanza esta pregunta para quien quiera responderla. Nuestros profesores de plástica nos dicen que el arte podría cambiar el mundo. ¿Creen que este proyecto podría cambiar nuestra ciudad o nuestra región? Yo creo que si hay alguien aquí que cambia el mundo con su arte es Alonso. O sea que... Hombre, claro, yo creo que el arte puede llegar más lejos que los misiles, de hecho. Porque, bueno, pueden cambiar totalmente la manera de percibir y de... se puede generar otras maneras de pensamiento sobre lo urbano, sobre la ciudad, sobre todo. Creo que sí, el arte puede cambiar el mundo y de hecho en eso estamos, en que haya otras maneras de pensar. Sí. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo y de hecho si no tuviéramos ese pensamiento no trabajaríamos en este ámbito como lo hacemos. Tenemos esa confianza que la cultura es un servicio público, como decía Julio al principio de su intervención, y que es una herramienta también de transformación. Sí, yo además, pues eso, ya que me nombran como profe, pues sí, a nosotros desde luego el profe que quiera saber ver y quiera saber utilizar, pues les ponéis unos medios muy interesantes para hablar de conceptos pues que se debe de debatir en un aula, ya no solo desde una área plástica, sino desde muchas otras áreas, como, no sé, pues puede generar la obra de Fernanda con el tema del medio ambiente o la obra de Alonso con la mina, la música, en fin, que genera. Aitana, cuando quieras. Esta pregunta va dirigida para Alonso. ¿Qué significa para usted, como artista, trabajar con Cáceres Abierto? Bueno, primero de todo quiero agradeceros que pongáis en pie este proyecto tan estupendo de radio, porque la radio es una cosa mágica. Como llega a todas partes, pues toda la gente puede tener acceso y se puede compartir todo el pensamiento. En el fondo el arte se trata mucho también de ideas. Pues nada, para mí es una oportunidad excelente de poner en pie una propuesta para la cual me he documentado, he estudiado cuál es el contexto donde la voy a poner y creo que puede generar pues esos campos de pensamiento.
Mi propuesta en concreto, no sé si la conocéis, bueno, pues yo he decidido trabajar con el subsuelo de Cáceres y a partir de un conflicto que está sucediendo ahora en la realidad aquí, que es la implantación de una mina de litio en la proximidad al casco histórico. Entonces, para ello a mí me gusta contar con colaboradores. Entonces, bueno, pues conté con unos poetas que suelen escribir letras de flamenco. Resulta que aquí en Cáceres, por una cuestión u otra, ha habido minas desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX y por lo que siempre sucede que los extremeños hemos tenido que salir a trabajar fuera, pues muchos de los mineros de aquí tuvieron que ir a las zonas del Levante, muchos de los del Levante tuvieron que venir aquí a trabajar. Entonces, pues eso generó como un ida y vuelta de cantes de minas. Entonces lo que yo he hecho es encargarle a los poetas David Deló y José María Gómez pues unas letras de cantes mineros para que fueran interpretados por flamencas y flamencos de aquí de Extremadura. Esas se han grabado en estudios de sonido y yo voy llevando estas letras por las calles de la ciudad, por diferentes puntos y repartiendo unas octavillas para que informan un poco sobre toda esta cuestión. Pues entonces es una oportunidad maravillosa poner en pie todo esto. Muchas gracias, Alonso. ¿A mí? Esta pregunta va dirigida para Julio. Sabemos que usted, Julio, es el comisario de Cáceres Abierto, pero ¿cuál es exactamente el trabajo que tiene que realizar un comisario? ¿Cómo ha conseguido sus metas y llegar a ser lo que es? Pues mira, por favor, llámame todos de tú, aunque entendéis que tiene el guión el usted, pero si ya de por sí nos cuesta pasar de los 40, si encima nos llaman de usted. Pues ya sabéis, a partir de ahora... Pues mira, la profesión de comisario es una profesionalidad muy nueva y además muy heterogénea. Eso quiere decir que cada comisario hace su trabajo de una forma diferente. De alguna manera, lo que hacemos es aglutinar arte y artistas con un objetivo específico y nuestro trabajo es llevar esa obra a su punto óptimo para que pueda comunicar lo que está buscando. Básicamente eso es nuestro trabajo en concepto. Pero a efectos prácticos, pues yo ayer estaba levantando un cuadro o estaba barriendo el suelo de la sala, entiéndeme, o sea, efectos prácticos hasta donde tú te quieras involucrar, desde la parte conceptual en la que, por ejemplo, con Alonso, con los diferentes artistas, vas trabajando esos contenidos, ¿no?, en que va a consistir esa pieza, siempre de una distancia prudencial en la que la obra es del artista y la autoría siempre será él, hasta cómo distribuirla, dónde ponerla. En este caso concreto de Cáceres Abierto, un comisario de arte público, sí que hay una parte muy importante que es hacer un poco lo que hacéis vosotros con vuestros restos de compañeros y los otros institutos. Nosotros nos toca hacerlo con la ciudad. Nos toca encontrar quiénes son esos grupos que serían interesantes para que, por ejemplo, Alonso pudiera trabajar con descendientes de mineros que han trabajado en la mina de Aldeamorés, ¿no? O reunirse con antiguos pobladores o pobladores actuales de la mina que hubo de Aldeamorés, o incluso, ¿no?, trabajar con personas que están actualmente debatiendo sobre el tema de mina sí o mina no, ¿no? Entonces, ese trabajo en arte público es muy importante desde el comisariado, ¿no? Pero también te digo yo que cada vez que me levanto pienso, ¿a qué me dedico, no? Me cuesta muchas veces a mí mismo entender, o bueno, es a modo de chiste, pero sí que es cierto que no existe una definición específica de lo que es el comisario. Es lo que tú quieras hacer dentro de estos cánones que te he explicado. Pero muchas gracias por la pregunta. A ver si al año que viene volvemos a hacerlo y la vuelvo a pensar a ver si consigo daros una respuesta más específica. Muchas gracias. Iker. Para Ana, ¿en qué consiste exactamente ser responsable del área de museos y colecciones de la Conserjería de Cultura de la Junta de Extremadura? Pues en mi caso, yo lo que hago es un trabajo más bien administrativo. Nosotros estamos un poco, digamos, con los papeles que se tienen que elaborar para que sucedan estas cosas, o por ejemplo en el área de los museos, para que los museos funcionen. En el servicio en el que yo trabajo hay dos áreas bastante diferenciadas. Una es la de los museos,
que seguro que todos conocéis museos. Por ejemplo, aquí en Cáceres, el museo que está en Las Veletas, el Museo de Cáceres, es un museo que depende del servicio en el que yo trabajo, y porque os hagáis una idea, pues nosotros trabajamos con el equipo del museo pues para hacer posible, por ejemplo, que el museo tenga seguridad, que haya un equipo que limpie esas instalaciones, que cuando vosotros vais al museo esté todo funcionando correctamente, que si hay una avería eléctrica se resuelva lo antes posible, y también todo lo que tiene que ver con sus actividades, pues para que, por ejemplo, se puedan hacer exposiciones temporales, se puedan celebrar allí mesas de debate o talleres. Ahora en concreto ha habido uno de esquila didáctica justo orientado para chavales como vosotros, pero también, por ejemplo, cuando una pieza del museo va a formar parte de una exposición temporal, nosotros desde la unidad en la que yo trabajo pues hacemos toda la documentación que posibilita que esas piezas puedan viajar y lo puedan hacer con sus garantías de conservación, de protección y seguridad. En la parte de artes visuales, pues también hacemos esa parte, como os digo, más de papeleo. Es como un trabajo más invisible, pero que es imprescindible para que las cosas puedan funcionar. En ese ámbito de las artes visuales, pues tenemos Cáceres Abierto, que es nuestro proyecto, digamos, al que dedicamos quizá un mayor esfuerzo, porque entendemos que es muy importante para el sector de las artes visuales aquí en Extremadura, pero también trabajamos con un circuito de exposiciones, con salas de exposiciones aquí en Cáceres, en el Archivo Histórico Provincial, en Badajoz y en Mérida. Entonces, pues también hacemos todas las gestiones para trabajar con comisarios, artistas, que esas salas tengan un contenido. También gestionamos ayudas para artistas visuales, para que ellos pues puedan recibir un apoyo económico para poder materializar sus proyectos. Y bueno, así a grosso modo, ese sería un poco el trabajo que realizamos en la unidad en la que yo trabajo. No, la verdad es que interesante, y desde ahí también aprender muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que en mi caso es un trabajo sobre todo de gestión, Sí. pero es gestión aplicada al ámbito de la cultura. Y bueno, pues la verdad que para mí, un privilegio trabajar en un sector, bueno, en el que además estamos aprendiendo siempre, porque yo soy funcionaria y cuando yo aprobé mi oposición recuerdo que tenía amigos que me decían: enhorabuena, ven, vas a estar 40 años haciendo lo mismo. Y no es verdad, porque en el mundo de la cultura el aprendizaje es continuo, nos enfrentamos siempre a proyectos diferentes, y aunque hay un día a día que bueno, de gestiones, digamos, ordinarias, que es como un hilo conductor, pero también estamos en continuo aprendizaje, y tener la oportunidad de trabajar pues con artistas como Alonso o comisarios como Julio, que nos ayudan también a abrir nuestra mente, pues es muy interesante. Es que cuando piensas en gestión administrativa, piensas en despachos, mesa y papeles, pero cuando piensas en Ana Jiménez, ves el remangue, la calle, y hacer y ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Tenemos un pequeño chiste con eso que le hago yo siempre a ella, y es que su teléfono hace magia, porque consigue cosas que los demás no conseguimos. Intentamos, porque, en fin, yo siempre digo personalmente que soy militante de la cultura y bueno, pues tratamos desde, no yo personalmente, sino desde la unidad en la que yo trabajo, hacer posible que, bueno, pues que los proyectos salgan adelante de la mejor manera, trabajando de la mano de los artistas, de los comisarios, y poniendo ilusión, porque creemos que lo que hacemos es importante, y justo pues lo que decía Alonso antes, que la cultura es una herramienta interesante para transformar, y desde esa responsabilidad nos gusta enfocar nuestro trabajo y afrontarlo con ganas, con ilusión, y muchas veces optando no siempre por el camino más fácil, pero sí por el camino que pensamos que va a aportar y que va a tener un mayor calado y una mayor aportación. Muchas gracias, Ana. Bueno, Nerea. Pregunta para Alonso. ¿Qué cree como artista que puede aportarnos Cáceres Abierto a los estudiantes como colectivo y a nivel personal?
Pues yo creo que os puede aportar muchísimas cosas. Primero, que los proyectos de arte público son muy interesantes porque como la calle es de todo, cuando pones algo en la retícula urbana, pues se generan las respuestas muy inmediatas. Digamos que hay un feedback muy rápido, sabes, de respuesta de la ciudadanía por lo que estás haciendo. Entonces, bueno, lo que os puede llevar sobre todo es a pensar, investigar, pues por ejemplo en mi caso, sobre todo a lo mejor en qué significa el cambio climático, qué significa la contaminación, qué significa el extractivismo y por supuesto qué significan las minas cuando están en manos del capitalismo y de empresas del extranjero. No sé, se pueden pensar tantas cosas, pero por supuesto que yo creo que os van a dar muchas ganas de saber sobre todo y de conocer. A Nerea le interesaba ayer, hace un ratito cuando hablábamos, porque, bueno, dilo tú. Que yo vivo en las minas. Ah, sí, que y entonces le parecía muy interesante por eso, ¿no? El poner en valor su zona de su ciudad, ¿no? Qué bien. Y por eso le decía, pues díselo. Hombre, claro, entonces tú vives en Aldea Moret. Sí. Qué bonito, en la parte del poblado antiguo. No. En la otra. Sí. Bueno, pero vamos. Pues entonces, fíjate, lo tienes a huevo con mi pieza para empezarle a la cabeza, a todo. Tenéis asociaciones muy activas allí, tenéis asociación del 1 de Mayo con Aris, ¿no? Tenéis Santa Lucía también, y luego tenéis la propia de nuestro querido Paco el Ferretero, ¿no? Claro. Que preside la Asociación del Pueblo Minero, ¿no? Y vuestro Festival de Flamenco. Es un barrio de los más activos en Cáceres y deberéis sentiros muy orgullosos. Incluso yo creo que a veces se plantean la independencia de Cáceres muchas veces. Como Triana. Sí. Hugo. Ahora. Julio, para ti como comisario, un par de cuestiones. ¿Cuál es la responsabilidad de trabajar con Cáceres Abierto? ¿Y cómo ha evolucionado su papel como comisario dentro de Cáceres Abierto? A ver, mi responsabilidad como comisario, yo entiendo que es la misma en todos los proyectos, es como decíamos, llevar esos proyectos artísticos a su punto óptimo, y entiendo que es por lo que me llaman. Y más aún en situaciones como la de aquí, hay algo interesante que está ocurriendo ahora que podemos debatir también, y es el hecho, como sabéis, hay unas elecciones en pocas semanas. Entonces, claro, nosotros generamos debate, pero los políticos a veces hay debates que no quieren sacar a la luz. Por tanto, uno de mis objetivos o de mis responsabilidades sería que los artistas llevasen su pieza o su obra de arte hasta el final, sin que tuvieran que cambiarla porque a algún político le pareciera mal. Esa es una de las responsabilidades que ahora mismo nos están ocurriendo y que estamos intentando trabajar entre todos para que el resultado sea el óptimo. ¿Y cómo ha evolucionado en Cáceres Abierto? Pues me habrán salido más canas probablemente, porque es muy difícil, como bien dice Ana, es muy satisfactorio, pero procesos hoy en día como los de hoy es muy difícil sentirte con las ganas de sacarlo adelante, pero sí que nos da mucha experiencia, aprendemos a relacionarnos, aprendemos a hablar con personas con las que no estamos de acuerdo, que eso es algo muy difícil. Y luego pues me hace sentir muy orgulloso de que confíen en mí, de que los artistas consideren que el proyecto puede salir y que podamos llegar a esta cuarta edición, ¿no? Desde 2017. Es un poco como lo veo, de una forma muy, muy personal. Nacho, que como bien sabéis, aparte de vuestro profesor, es uno de los grandes artistas extremeños que tenemos aquí. Claro, por supuesto. O sea, sí. Es uno de estos apoyos del entramado del tejido local, ¿no? En el que va conociendo, porque además es amigo personal, cómo vamos evolucionando, y él mismo sabe cómo hemos ido evolucionando todos profesionalmente en ese sentido, ¿no? Entonces también es muy importante apoyarte en ese tejido que tenemos aquí para que Cáceres Abierto no sea solo lo que decida el comisario, sino sea, por ejemplo, lo que estáis programando vosotros, ¿no? Aitana,
Esta pregunta también va dirigida para Alonso. En particular, la obra con la que usted participa en esta edición, ¿qué cree que nos puede aportar a nosotros, los jóvenes, y al resto de la sociedad? Bueno, pues no me quiero repetir mucho, pero yo creo que mi obra es un detonante para que empecéis a pensar los pros, los contras de las cosas que están sucediendo en vuestra propia ciudad. Y luego, por otra parte, el hecho de que yo haya trabajado con flamencos de la talla de Esther Merino o Miriam Cantero, Eugenio Cantero, pues también os puede hacer pensar en la importancia que tiene la cuestión de la tradición, de las cantes de mina, cómo han calado aquí. En fin, tenéis que empezar a repensar las letras que están interpretando, porque se preguntan por el litio, los litigios, todo eso. Yo he titulado a mi proyecto Canteminación. Creo que ya el título da para ponerse a pensar un poquito en el porqué. Creo que puede aportar bastantes cosas. Es cuestión de analizarlo y sentirlo, escucharlo y sobre todo luego pensar. ¿Iker? Esta pregunta la puede responder el que quiera de los tres. ¿Creen que en nuestro país y en nuestra región se valora adecuadamente el arte contemporáneo y el artista? La militante de la cultura yo creo que puede. Bueno, creo que es una pregunta, la verdad que muy interesante, y además creo que aquí estamos dos caras de una misma moneda, porque el burro por delante, esto es fatal. Están Julio y Alonso, que representan una parte del sector, y yo represento la parte de la administración. Pero al final todos, de alguna manera, tenemos que trabajar juntos y tenemos que poner en común una misma forma de entender justo esta pregunta que vosotros nos lanzáis. Yo voy a hablar desde la administración, que creo que es lo que me corresponde, y creo que sería muy interesante que Alonso y Julio hablaran también desde su perspectiva. Yo creo que queda mucho trabajo por realizar. Creo que la cultura es un sector que es bastante precario, pero creo que dentro de la cultura el sector de las artes visuales lo es más incluso. Entonces, desde la administración tenemos una tarea muy importante, que es trabajar porque la forma de trabajar cada vez sea más profesional, haya un mayor respeto a los profesionales de este sector y se pueda trabajar con los mejores recursos y en las mejores condiciones. Y en eso estamos. Es un trabajo que no es sencillo, pero que poquito a poco yo creo que se van dando pasos importantes, como es ahora, no sé si habéis oído en prensa, el Estatuto del Artista, porque aunque a todos nos parece muy lógico, ¿no? Si cualquier profesional, si un fontanero va a vuestra casa a arreglar un grifo, o los profesores que os dan clase, o cuando vais a un hospital, todos entendemos que esos profesionales reciben una remuneración por el trabajo que realizan. En el caso de los artistas no siempre ha sido así y muchas veces no se ha reconocido que ellos tengan también ese derecho a percibir honorarios. Y, por ejemplo, desde la administración pues estamos trabajando intensamente para que eso no suceda más, porque ellos al final posibilitan que la cultura surja. Y su trabajo es fundamental para lo que nosotros luego pretendemos conseguir, ¿no? De ese pensamiento crítico, o simplemente tener una oferta cultural o generar debate. Entonces yo creo que hay mucho trabajo todavía por realizar, y también pienso que iniciativas como esta, que poder trabajar con vosotros, que vosotros también trasladéis el proyecto fuera, lo habléis con vuestras familias, nos ayuda a que se visibilice más lo que nosotros hacemos, se entienda mejor y no ocurran estas cosas como las que os estaba contando, y nos allanáis un poquito también el camino desde la administración para que las cosas se comprendan y se puedan tomar las medidas adecuadas. Estoy totalmente de acuerdo con Ana, y si me permitís puedo darle la vuelta y haceros la pregunta a vosotros, ¿qué pensáis que es el arte contemporáneo? Cuando decimos arte contemporáneo, ¿qué veis? ¿Qué pensáis? Venga, Amin. ¿Yo? Sí.
que sé que tienes ahí tus debates internos. ¿Qué se te viene a la cabeza, simplemente? En fin, cualquiera. ¿Se te viene un edificio, una obra? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas arte contemporáneo? No sé, yo creo que hay que cogerle así el gusto al arte, y por una persona que imagínate que va a una exposición y no entiende nada, pues no le va a gustar tanto a una persona que va a tener un guía que se lo van a explicar, o una persona que ya está más interesado. Muy bien. Claro, sí. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre qué se le viene a la cabeza cuando piensa en arte contemporáneo? Podéis compartir lo que dice Amin, ¿verdad? Tienes toda la razón. Yo pienso exactamente igual. Que ese trabajo a veces de mediación es importante para llegar, ¿no? Para que lo que hacemos se entienda. Yo creo que a veces, lo que os decía, esas dificultades que tenemos en nuestro ámbito, no solo por eso, pero a veces también se deben a eso, ¿no? A que no se entiende bien lo que hacemos. De hecho, lo que contaba Julio con su trabajo, trabajando yo en la administración y siendo funcionaria, me pasa un poco también que mis hijas, que son de vuestra edad, van a segundo de la ESO, cuando les preguntan ¿en qué trabaja vuestra madre? Es funcionaria, pero tampoco tienen muy claro a veces exactamente qué hago, ¿no? Entonces, es verdad, ahí hay una dificultad. Tenemos que buscar la manera de que se entienda mejor y que cuando alguien entra en una exposición, como dice Amin, no se sienta inseguro ni pequeño, sino que se sienta cómodo y esté a gusto y generar como esa buena vibra, ¿no? Yo cuando he dicho Amin, lo he dicho por conocimiento de causa, porque él tiene ese conflicto. Llevamos desde el principio de curso con un proyecto de continuidad con la Helga de Alvear. Muchas veces en tutorías nos vamos al Brocense o nos vamos a la sala pintores. Entonces, hablamos mucho, ¿verdad, Min? Porque él, el arte contemporáneo, pues bueno, pues hay otro tipo de arte que a él le llega más. Entonces hemos tenido esos debates. Por eso, sin embargo, me gusta escucharte, bueno, pues que a medida que más vas sabiendo, a medida que te van explicando, o a medida que se os va explicando, al menos no es un muro que intraspasable, ¿no? Sino que bueno. Yo voy a romper una lanza con Amin. A mí también me parecen aburridos los museos. Hay un libro que se llama Dentro del Cubo Blanco, que habla precisamente como los museos modernos lo que han hecho es estas obras de arte que ocurren en un contexto y quieren contar una historia, lo despojan, quiero decir, le rompen esa historia y lo ponen en un sitio muy bonito, muy cerrado, sin ventanas, para que únicamente veamos los colores que tiene y lo bonito que es. Entonces, por supuesto, esto simplificándolo mucho. Pero sí es verdad que la evolución de los museos lo han llevado hacia lo aburrido y lo han llevado hacia el mito de que esa obra, porque está colgada en este museo y la pared es totalmente blanca y no hay nada más, la tengo que admirar. Pero mi pregunta iba precisamente, ¿qué es el arte contemporáneo? Porque a nadie se le ocurre que puede ser que Alonso haya construido un carrito, que vayan sonando unas nuevas mineras hablando del litio por la calle y que reparta unas octavillas. Eso nunca se nos viene a la cabeza. Por eso hay una parte también de comunicación y de cultura, que en gran parte tienen estos macroeventos como Arco, como este tipo de ferias o las galerías, ¿no? Que nos empujan hacia afuera del arte contemporáneo. Nos hacen creer que no es para nosotros. Pero es que el arte contemporáneo también es, Alonso con el carrito, el arte contemporáneo también es una campaña publicitaria que tengamos en la calle hablando sobre cómo está el agua de la Ribera del Marco. El arte contemporáneo también es jugar con el concepto de la bandera. Hay muchas otras maneras de entender el arte contemporáneo en la calle, directamente apelando a la ciudadanía, no solo en los museos. Y termino diciendo que tampoco me parezcan aburridos los museos, pero un poquito sí que son. La verdad, yo entiendo lo que decís, y la verdad que nos estamos extendiendo, estáis generando aquí un debate maravilloso, pero es verdad que yo muchas veces he dicho que algo no estamos haciendo bien, en este caso desde la administración, cuando la gente visita un museo y disfruta con las meninas, por ejemplo, que todos las conocéis, ¿no? En el Prado de Velázquez, y no somos capaces de conseguir que haya esa misma comodidad con obras de arte actual que están hablando de lo que sucede hoy, porque al final Velázquez nos está hablando de lo que sucedía en el siglo XVII. Y es increíble, ¿no?, que nos cueste más
identificarnos o sentirnos cómodos con trabajos de artistas que están hablando del mundo en el que vivimos. Entonces, ahí sí que es verdad que hay un trabajo que también, en este caso, en la administración, los museos, las salas de exposiciones, tenemos que ver de qué manera afrontar para que vosotros, cuando entréis en una sala de exposiciones y veáis trabajos de artistas actuales, pues no sintáis que es algo elevado, inalcanzable, incomprensible o inaccesible, sino todo lo contrario, que están hablando de las cosas que os suceden en vuestro día a día. Amín, vamos. Yo tengo una pregunta para Alonso. ¿En qué momento de su vida decide hacer arte su trabajo sin importarle qué dirán? ¿Y quién o qué te animó a ser lo que has llegado a ser? ¿Tiene alguna persona que le inspire o le sirva de referente para crear sus obras? Son muchas preguntas contenidas en una. Pues... Te voy diciendo una así. No voy a intentar. Bueno, lo que pasa es que cuando yo decidí hacer arte, pues es que esto no es una decisión así que se diga, pues mañana ya voy a ser artista, sino que forma parte como de un proceso, bueno, en el que al principio te gusta pintar, dibujar, expresarte con las cosas que haces, y bueno, luego te van llevando a otros campos. Lo que sí os puedo decir es que es una carrera, desde luego, de fondo. Es una carrera de fondo porque esto es una montaña rusa. Así, sube y baja. Pero, bueno, a mí nunca me ha importado tampoco mucho el que dirán, porque se trata de hacer lo que te dé la gana, en el fondo. Y tampoco he sido yo un artista especialmente crítico como para que mis obras no se puedan entender. Casi siempre han sido muy claritas. Yo básicamente soy pintor, pero también hago proyectos de arte público. Trabajo con el colectivo Cambalache, que fue con los que primero empecé a hacer propuestas en la calle, que generalmente son propuestas de intercambio de objetos, de economía cero, donde tú llevas algo y te llevas algo. El Museo de la Calle, que lo pusimos en marcha a mediados de los principios de los 90, y en fin, siempre hemos hecho propuestas que interactuaban mucho con la participación ciudadana, y eso la verdad es que te generaba así muchísimas cosas buenas, y veías como directamente, más que cuando a lo mejor pinto o dibujo, que realmente el que estoy teniendo la satisfacción soy yo mismo, más que quizás la gente que lo ve, que están siempre como más separados y más lejos de tu propia percepción. En esa línea también Nerea tiene una pregunta, ¿verdad, Nerea? Sí. De toda su trayectoria artística, ¿qué proyecto considera que es el más relevante y por qué? Es que más relevante, casi todos han tenido cosas muy interesantes y casi todos me han aportado, la verdad, muchas cosas, no sé cómo deciros. Vosotros que habéis estado estudiando mi trabajo, ¿cuál es el que más os gusta? ¿Cuál es el que más os ha llamado la atención? ¿Vosotras? O Cantando mi mal espanto, o La felicidad en el trabajo. Claro, La felicidad en el trabajo, bueno, pues la verdad es que en ese me lo pasé yo, que la verdad es que estaba yo con la felicidad en el trabajo mío en ese momento propio, porque de verdad que es muy divertido grabar a la gente haciendo sus propios oficios.
Yo lo que quise hacer con eso fue, que se lo comenté antes a Ana, fuera de los micrófonos, era, bueno, pues quitarle un poco al flamenco toda la cuestión, ¿sabes?, de espectacularidad y llevarlo un poquito como a la parte auténtica de donde fue naciendo desde hace tiempo, desde los cantos de los que hacen las redes para pescar, los cantes de trilla, todo eso. Entonces, bueno, yo lo que cogí fue a los cantaores estrellas de las peñas flamencas de los pueblos, que al mismo tiempo ellos, pues eso, pues un sastre, entonces se cantaba él y con las tijeras hacía el compás. Ahí disfruté mucho yo haciendo esa obra, pero también es verdad que era una reflexión sobre el trabajo, que es uno de los temas que más me interesan en mi obra, y bueno, como todo estaba en monitores separados, pero los podías oír con casco, pero también tenían audio en abierto, pues la verdad es que escuchabas uno, pero veías trabajando a todos y eso generaba ahí un revoltillo. Alonso, cuando comienza una obra, ¿qué piensas? ¿Tienes claro el objetivo, el lugar donde se pondrá la finalidad, los materiales, o es pura inspiración? Bueno, pues no, la verdad es que yo tiendo a documentarme un poco. Pues, por ejemplo, para hacer este proyecto aquí en Cáceres, la primera vez que vine fue la más importante para mí, bueno, pues porque conocí al de Amorés, pude hablar con este señor Paco, me enteré que había un festival de cante, en fin, vamos, que yo ya me fui en el autobús de vuelta con la idea que yo quería hacer. Entonces, bueno, ya luego después están pues los Julios, que son los comisarios, que realmente te van dirigiendo y te van diciendo, pues yo creo que esto lo podrías hacer así, pues deberías entrar en contacto con tal, pues podrías hacer esto, y digamos que te van así como acompañando y dando forma, y se va haciendo una pelota que en un principio yo no sabía muy bien, no tenía definitivamente claro ni que yo fuera a salir con un carro, ni con un sound system, ni repartiendo tabillas, sino que todo va formando parte como de una especie de proceso creativo. Y bueno, pues ahora que lo pones en pie estoy muy contento. Mañana voy a sacar el carro, si queréis daros una vueltecita por ahí por el centro. Creo que puede estar divertido, me encantaría que me acompañarais. Pues vamos. Va Aitana, ¿vale? Para Alonso y Ana. Estudiando la obra de Alonso Gil, hemos visto que plantea dinámicas que llaman a la participación y la colaboración de diversos colectivos, generando procesos de trabajo en común, donde se funden lo poético y lo político. ¿De qué modo podemos ver estos principios en la creación que ha preparado para esta edición de Cáceres Abierto? Pues creo que los vais a poder ver directamente escuchando las canciones, porque ahí es donde se mezclan las letras que son poéticas con el contenido que muestran que quizás es político, porque lo político y lo poético digamos que forman parte de lo mismo. Además del proyecto de Alonso, que como él os ha explicado, él ha entrado en contacto con diferentes agentes de la ciudad, hay otros proyectos como el de Miguel Januario, que es un artista portugués, que también ha partido un poco de esas dinámicas de diálogo y de participación. Él ha realizado talleres para, bueno, pues ir hablando con la gente de Cáceres para que vosotros, las personas que vivís aquí, pues trasladarle los temas que están de actualidad en la ciudad. Y también del mismo modo otra artista, Nuria Güell, también ha estado en contacto con asociaciones de la ciudad, porque esta forma de trabajar ha sido siempre una constante en Cáceres Abierto. Siempre hemos tenido ese objetivo, trabajar con la ciudadanía sin imponer, sino generando espacios de convivencia y de diálogo. Ellos están, su profesor de música, ¿verdad?, escribió un libro de flamenco novelado para clase y a modo del libro de texto, pero novelado para el adolescente. Perdón. Maravilla. Y sí. Yo ayer me llegó. Ha tardado 15 días en llegar, porque los vi y me dio mucha envidia. Los ves leyendo el libro, están trabajándolo a raíz de tu obra. A raíz de tu obra están trabajando el flamenco
en ¡Qué el aula. maravilla! Así Bueno, que los sí. poetas David Eloy y José María, que han sido parte del esqueleto de este trabajo, se van a poner contentísimos cuando se lo cuente. Sí. Sí, bueno, porque ellos imparten también seminarios de poesía para gente así como vosotros, y bueno, es que todo eso les llega... Seguramente entonces conozcan a Sebas Díez, que es el profesor que tienen la suerte de tener. ¡Qué bien! Bueno, Iker. Para Julio y Ana, Cáceres Abierto es un proyecto potentísimo y hemos aprendido que aporta muchísimo a nuestra ciudad y entorno. ¿Cuántas personas están trabajando en algo que es tan grande? Debo reconocer que he echado el ojo al guión un poquito antes de tu pregunta. Llevo un rato echando cuentas. Sí, yo iba por ahí, por eso lo lancé. A ver, sí es verdad que siempre echamos primero las cuentas de los que están en el escaparate, ¿no? Todos los artistas, a nivel artístico, y gestores, son agentes culturales 26, más 22 entidades que están trabajando, han colaborado en Cáceres Abierto. Pero si empezamos a echar off the record, ya solo estáis 5 en el servicio trabajando en Cáceres Abierto. La empresa que produce puede estar teniendo fácilmente el orden de 20 personas de una manera u otra vinculadas. O sea que fácilmente podemos hablar de 100 personas. Qué barbaridad. ¿Y cuánto movimiento cultural no solo para la ciudad, sino para la región, ¿no? Sí, porque además de lo que apunta Julio, pensad que para muchas de las cosas que hacemos, pues por ejemplo hacen falta montadores, o hay trabajo de imprenta, y eso hace que se muevan otras empresas de nuestro entorno, y eso también es interesante, ¿no? Muchísimo, claro que sí. Y diseñadores, que claro, están carpinteros. Sí. Bueno, como hay intervenciones muy variadas, como habéis visto, pues imaginaros, intervienen muchos profesionales de muchos ámbitos. Entonces, hay muchas empresas que también, de alguna manera, claro, también forman parte de nuestro equipo, porque su trabajo es importante para que podamos sacar Cáceres Abierto adelante. Cuando leí esta pregunta, cuando la planteaba, me pareció muy interesante sacar la colación por eso, ¿no? Porque, o sea, cuando vemos un evento artístico, pues, bueno, pues... no somos conscientes de todo lo que genera para la ciudad, ¿no? O sea, se nos hace ver todo lo que genera un HBO pero un evento así también genera muchísimo, muchísimo movimiento. En número y en tiempo, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar en la calle ahora del orden de 7 semanas, pero nosotros hemos empezado a trabajar a nivel interno con la Junta y los comisarios pues en junio del año pasado, y los artistas empiezan a trabajar con nosotros a partir del verano, y su primera visita la hacen en otoño. O sea, estamos hablando de que son muchos meses trabajando para que lo que ocurre durante 7 semanas tenga realmente el peso y el sentido que debe tener. Nos tomamos muy en serio lo que está ocurriendo para que lo entendáis y para que lo podamos trabajar entre todos y funcione, ¿no? Bueno, Nerea. Y ahora, para terminar, ¿cuál creéis que va a ser la reacción de la gente a la muestra de este año y qué diferencias hay en la edición de este año respecto a las de años anteriores? A ver, es una pregunta muy difícil, ¿eh? En realidad, lo hemos anotado un poco antes por la situación en la que estamos, ¿no? Tenéis en cuenta que cuando hay unas elecciones en cualquier sitio, la gente que está en los partidos políticos está un poquito más nerviosa. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es que la ciudadanía hable. Entonces, bueno, ahí puede generar algún tipo de fricción, y entonces las reacciones, por ahora, digamos que ya las ha habido por esa parte. Antes de empezar, las piezas de arte público ya están funcionando, ya están generando debate, ¿no? Y cuando salgan, pues yo creo que generarán, esperamos, el debate adecuado, que sea entendido en lo que sea, y si alguien no lo entiende, también perfecto, porque hablamos y buscamos ese objetivo, ¿no? O sea, por tanto, yo creo que lo curioso en relación a la edición anterior, la reacción, entiendo que fue más de la ciudadanía cuando vieron esas balizas dentro de las esculturas, ¿no? O cuando hablábamos sobre cómo una mina hacía las voladuras, fue directamente con la ciudadanía. En este caso parece que la reacción ha venido, digamos, en la parte previa, ¿no? Cuando tenemos que conseguir que esas piezas lleguen a la calle sin que ningún otro opinión ajena al arte, ¿no? Pues intervenga, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ya está funcionando, ya se está debatiendo, y eso es muy bueno, eso es un éxito mejor con respecto a la edición anterior, ¿no? El debate ha empezado antes incluso de que estén en las calles. Entonces, de una manera u otra, que lo hablemos y que debatamos, estemos o no estemos de acuerdo, es lo que considero que ocurrirá, y de hecho ya ha ocurrido, ¿no?
Es verdad que es difícil porque es lo que os decíamos, que cuando trabajas en la calle, eso es mucho más fácil que llegue a todas las personas, ¿no? Porque te lo encuentras. Cuando alguien visita un museo, una sala, va porque tiene una intención. Pero una pieza de arte público te la encuentras y eso genera una reacción, una opinión. Entonces, nosotros nunca sabemos realmente, no tenemos esa bola mágica para saber qué va a generar debate. Incluso muchas veces nos ha sorprendido que piezas que nosotros hemos pensado que no iban a tener tanto impacto han sido luego justo las que han generado más opiniones. Pero eso está bien, porque lo que queremos, como decía Julio, es que todo el mundo pueda expresarse y se pueda debatir desde actitudes de diálogo, de tranquilidad, de calma, abiertas. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a escuchar y queremos también oíros a los ciudadanos, ¿no? Que nos podáis contar qué os parece y con eso también aprendemos nosotros mucho. Sí, además, hablo por vosotros, chicos, es la segunda vez que hacemos un trabajo así con ellos y no sabéis lo importante que es esa labor que hacéis vosotros de mirar el arte con los ojos bueno, pues de la edad que tenéis, ¿no? Que son 12, 13 años, y con esa frescura enfrentaros a intentar descubrir qué hay ahí detrás, ¿no? Y eso al adulto nos hace reflexionar quizás todavía más. Sí. Y esa frescura con la que vosotros os lanzáis y nos la rebotáis es cuando empezamos a reflexionar y a decir. Entonces, bueno, pues me parece en ese sentido pues que estáis haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Estáis echando muchas horas, pero que por eso quería daros este empujón a seguir haciéndolo. Y bueno, pues hemos echado un buen rato aquí charlando de arte, charlando de Cáceres Abierto, de Proyecta, de mil asuntos que bueno, creo que no sé qué decir. ¿Os han aclarado cosas? Sí. Sí. Hemos pasado un muy buen día, ¿eh? Y sí, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias también, Gracias. Que estás ahí detrás de la mesa, pero sin perder hilo. Muchas gracias a vosotros y un 10 para cada uno de estos chicos en la asignatura en la que sea, ¿eh? En todas, debería un 10 en todas. No, pero de verdad muchas gracias por habernos acogido con esta actitud tan cariñosa, tan receptiva, por vuestra implicación y el trabajo y nada, a seguir con el arte contemporáneo, que aunque ya os hemos dicho que es un ámbito duro, pero también da muchas satisfacciones. Sí, muchísimas gracias por vuestro interés y por apoyarnos en todas nuestras utopías. De verdad. Sí. Pues nada, un placer, ¿eh? Hasta muy pronto. Nos vemos en las calles. Eso, efectivamente.